Hola, soy Siro Ichigo y esto é Cosplay Presta. Hoy vamos a falar de les peluques, un punto muy importante a la hora de facer un cosplay. Y es verdad que podemos utilizar el nuestro pelo, pero non é moi recomendable. Uno, porque si tienes que tiñite el pelo cada vez que faes un personaje, pues acabar estropeándolo. Y porque a lo mellor uses un cosplay un mes y luego tardes 6-7 meses en usarlo. Y non é lo suyo estar manteniendo el mismo corte de pelo y el mismo peinado para ese personaje. Por lo que lo más recomendable es que uses una peluca. El tipo de peluque es más conocido para la gente que non está en el mundo del cosplay, es la típica peluca que puedes encontrar en un hipermercado o en el chino en una época de carnaval o Halloween. Esos no os les recomiendo mucho, uno porque brillen demasiado y segundo porque la verdad que le están vendiendo a un precio desorbitado para lo que lle. Metiéndonos más en materia, podemos diferenciar muchos tipos de peluques. Podemos falar en primer lugar de peluques de pelo natural, esos son percares, para tema cosplay non vos les recomiendo. Y son les peluques que podemos ver, por ejemplo, en Daenerys, en Juego de Tronos, en películas. Do I have my facts wrong? Ya metiéndonos en peluques sintéticos, vamos, que no sean de pelo natural, podemos falar de fibra resistente al calor o de fibra non resistente al calor. ¿En qué se diferencian? En que la que es resistente al calor pues pasa incluso una plancha del pelo y no se quema. Inflammable means flammable? What a country! Físicamente la verdad que no tienen mucha diferencia entre ser resistentes y no. Puede a lo mejor brillar un poquillín más la que es non resistente, pero vamos, no se suelen diferenciar mucho. También podemos falar de diferentes tipos de peluques según ten feches. Tenemos les front lace, que son unas peluques especiales que vienen en sin flequillo. Suelen tener un tul en el borde que se pueden disimular con el maquillaje. Entonces lo que fan es un efecto de nacimiento de pelo como el pelo natural. Luego ya, falando de lo que lle cómo está fecha la peluca en sí, dentro de lo que lle la red, podemos encontrar dos tipos. La que no tiene la red elástica, que es vamos, como les que podéis encontrar en el chino, y luego unes que tienen la red elástica, y entonces son mucho más cómodos porque no te aprieten tanto la cabeza. Les peluques, cuando no vienen con el peinado que nos vale para el personaje que vayamos a hacer, pueden estilizarse. La estilización puede ir desde cortallos el pelo hasta añadillos pelo de otra peluca, hacellos recollíos. Podemos encontrar peluques en eBay, AliExpress, una tienda de cosplay Suwowo, Nick Costumes, y también hay tiendas más especializadas en lo que lleves peluques, como serían Arda Wigs o Everyday Wig. Estos peluques ya son un poquillín más caros, pero también es verdad que en ese precio más caro estás pagando una calidad mejor. Y hasta aquí el programa de hoy. Vémonos la semana que viene, como todos los semanas, los jueves a las 7, en Cosplay Presta, dentro de Play Presta.